Hablemos de acondicionamiento. Hasta el momento nosotros tenemos el recepcionamiento de los granos, la descarga, el transporte a través de todos esos equipamientos que hasta el día de hoy conocemos y una vez transportado
son almacenados de manera provisoria y temporal hasta tanto ser procesados. Dentro de los procesos que nosotros vamos a ver, tenemos lo que es el proceso de acondicionamiento y el proceso de producción molienda o crashing. Dentro de lo que es el acondicionamiento, nosotros tenemos que saber que consta de una serie de etapas, pero si tenemos que definir al término acondicionamiento, tenemos que decir lo siguiente, que es la práctica que refiere a la operación de sanidad, donde vamos a hablar del control integrado de plagas a desarrollar en esta unidad, de prelimpieza de los granos inmediatamente después de su recepción o antes de su secado por medio de diferentes equipamientos, y que bueno, este secado solo se realiza si fuese necesario según cada caso. ¿Quién nos va a decir eso? Y dependiendo de lo determinado y lo liquidado por los peritos clasificadores de grano en el proceso de calado. Recuerden que cuando los granos salen luego de ser analizados y son aprobados, ya sea dentro de los rangos de conformidad o no conformidad, van a ser almacenados, van a ser descargados en una tolva determinada para ser almacenados en silos y celdas, dependiendo cada caso, y luego ser acondicionados. Bueno, en esta visualización estamos observando el proceso de descarga, simula ser la descarga de una planta, donde el cereal va a ser descargado y va a ser transportado a algunos de estos equipamientos o estructuras o infraestructura de almacenamiento que hemos visto anteriormente. Una vez almacenado de manera temporal, necesitamos empezar a procesarlos, necesitamos empezar a acondicionarlos. En esta primera etapa de acondicionamiento vamos a ver lo que corresponde al control integrado de plaga y específicamente al uso de la fumigación a través de la utilización de diferentes productos químicos para darle un blindaje, darle salud a los granos que están almacenados, para así evitar, ¿sí?, cortar con lo que es la barrera de los microorganismos originados producto de esas características que tienen hasta el momento, y que bueno, necesitamos tratarlo, necesitamos acondicionarlo para empezar a quitar barreras. En primera instancia, esta etapa nos demanda la necesidad de tener que fumigar, realizar alguna aspersión de algún producto fitosanitario con la idea de poner esta barrera, ¿sí?, eliminar todos aquellos microorganismos, bacterias, hongos que son producto, sí, como conocemos hasta el momento, de producto del aumento de la temperatura externa. Va a incidir en lo que es la infestación y la posible contaminación y estado de putrefacción de la materia extraña, de la masa de grano almacenado. Recordemos que todas estas situaciones, ¿sí?, estos focos de ignición se dan por excesivo, ¿sí?, control de la materia extraña y por una elevada humedad que hasta el momento todavía no hemos empezado a tratar. Bien, etapa número 1, control integrado de plagas. Los cereales o la materia prima, los granos, son una fuente importante de carbohidratos y proteínas para la gente de todo el mundo. Sin embargo, existen factores que limitan su producción, entre ellos los insectos, roedores y las enfermedades producto de las plagas ocasionadas por palomas, como el ser en nuestra región, que no solo bajan los rendimientos del alimento, de la materia prima, sino que lo contamina y reducen su calidad. Por ende, no pueden ser procesados. Por eso en planta debemos tener diferentes tipos de control integrado, mecanismo para poder controlarlos y así evitar la inocuidad y por ende que el producto sea rechazado, tener problemas de embarque, problemas logísticos y demás. Si bien en planta tenemos todos los requerimientos, también entes como el SENASA son encargados de controlar que el producto que se va a exportar, que se va a vender, esté en las condiciones óptimas, no solamente de los productos que se utilizan en la fumigación, sino ante la presencia de microorganismos, bichos o
algún, alguna bacteria, hongos, ¿sí? Vivos, que está prohibido la comercialización en nuestro país, como sabemos hasta el momento. Los insectos se convierten en plagas cuando el tamaño de la población o los daños que causan, o ambos, exceden los valores normales. A estos límites se lo conoce como umbral de daño económico o límite umbral, ¿sí?, de residuo, el cual constituye una amenaza para las cosechas y un riesgo para la inversión del agricultor y por ende también en la planta cuando tenemos almacenado esta materia prima que todavía no se convierte en producto final, que no es procesada, ¿sí? Se considera plaga cualquier agente altamente patogénico, dañino a los cultivos, alimentos almacenados. En el caso concreto de los granos, los agentes que atacan y destruyen a los mismos son principalmente insectos, roedores y también en nuestra región las palomas. Si bien las palomas no son catalogadas o definidas como plaga a la intemperie, en plazas, en campos, sí lo definimos en la planta por una cuestión de el producto que estamos cuidando, la materia prima que estamos guardando y que no necesitemos que se contamine. Respecto a los primeros, los especialistas afirman que los insectos que devoran los granos almacenados son muy particulares, diferentes a los que se encuentran en la mayor parte de los cultivos. Pequeños, asiduos a los sitios oscuros, se esconden en grietas muy reducidas y tienen una gran capacidad de reproducción, lo que conlleva que a pocos o que pocos insectos logren una gran población en muy corto plazo. De esta manera, una reducida infestación inicial podría dañar en poco tiempo una gran cantidad de granos almacenados. Estas plagas afectan al grano almacenado o en cosecha de las siguientes maneras. Consumen gran parte del grano, lo dañan selectivamente, algunos microorganismos, algunas bacterias, algunos bichos prefieren ciertas partes, o sea, son selectivos en lo que consumen del grano, por ejemplo, en el caso de ciertos este, bichos, micotoxinas, plagas, prefieren el embrión y el endospermo en el caso del maíz, afectan su valor económico debido a que afectan su calidad, alteran al ambiente y favorecen al desarrollo de hongo, bacterias y los primeros producen micotoxina. Estos son daños y perjuicios para la salud. Contaminan el grano y sus productos con todo lo que realizan, o sea, producto del consumo, ¿sí?, de la infestación, de consumir selectivamente parte de los granos, también producen materias fecales excremento que producen o generan la infestación de manera parcial dentro de la masa de grano. Recuerden que toda esta infestación son los famosos focos de calentamiento que nosotros vimos anteriormente en la unidad de almacenamiento de grano, en el cual dentro de los controles aprendimos que la aireación y el monitoreo a través de la termometría son el mejor resguardo para tener una supervisión de la masa de grano o la materia prima que nosotros como operadores necesitamos controlar para garantizar que se procesen y que se generen productos que puedan ser exportables. Se dividen en primarios y secundarios, o sea, las plagas, según su tipo de alimentación. Los insectos primarios tienen la capacidad de alimentarse de los granos enteros y sanos, y los insectos secundarios, o las plagas secundarias, no atacan los granos enteros y se alimentan de los granos quebrados, partículas de grano y polvos que dejan los insectos primarios. Insectos de este grupo se alimentan también de hongos que se desarrollan en granos húmedos. Tenemos una clasificación, hay una tabla, no me voy a puntualizar, o mejor dicho, no me voy a extender, ¿sí? Por ejemplo, dentro de las plagas primarias tenemos lo que es el gorgojo del trigo, del arroz, gorgojo del maíz, palomilla dorada de los granos. Dentro de lo que son las plagas secundarias tenemos gorgojo confuso y castaño, gorgojo del pan, algunos escarabajos, la palomilla india, que es dentro de lo que nosotros tenemos la plaga, una de las plagas industriales más complicada a la hora de tratarla, convengamos que en la planta están todos los alimentos para la mayor parte de las plagas que tenemos en el interior de estas industrias, de estas plantas, de estas fábricas. Por eso se vuelve complicado también mantener un control por las enfermedades que ocasionan y demás.
Durante el 2014, la Argentina exportó más de 55 millones de toneladas de productos granarios entre cereales y oleaginosas. Este tipo de envíos se realizan con un certificado fitosanitario otorgado por el SENASA, un documento oficial que avala que el envío no constituye una vía potencial de introducción y o dispersión de plagas reglamentadas de acuerdo a los requisitos fitosanitarios exigidos por el país de destino. El proceso de certificación propiamente dicho, desde la llegada de los buques a los puertos, implica todo lo que es la revisión del buque, las condiciones en las cuales arriba el buque, a través de la inspección de las bodegas de los mismos para que estén aptas para cargar un alimento como son los granos y subproductos, todo lo que es la inspección de las mercaderías que se van a cargar a esos buques y los controles, en los casos que correspondiese de fumigación o medidas fitosanitarias, que concluyen con la emisión de la certificación fitosanitaria de exportación respectiva en cumplimiento con los estándares internacionales. Este certificado contiene información de carácter fitosanitario, describe el envío que ampara y es expedido por un funcionario público técnicamente calificado y debidamente autorizado por el SENASA. A todo lo que implica el trámite para hacer efectiva una exportación, el exportador hace las presentaciones ante la oficina de SENASA respectiva, tanto de la solicitud de inspección de las bodegas de los buques como de la solicitud de exportación de las mercaderías. Esto va en virtud de qué tipo de mercadería es y qué país de destino va a ir. A partir de ahí, el SENASA a través de su sistema tiene establecidos ya los requisitos fitosanitarios que nos va a exigir el país de destino y actúa durante todo el proceso de inspección en consecuencia con distintas medidas de intensidad sanitaria. Los principales puertos de exportación de granos y aceites son Buenos Aires, Rosario, Necochea y Bahía Blanca. En los dos últimos se embarcan los principales despachos de trigo y cebada. Bien, empezamos a conocer un poco de qué se trata este control del SENASA, de la generación de un certificado fitosanitario para poder exportar, que de alguna manera determina que los granos están en condiciones operativas de ser, de tener su trazabilidad hacia el país destino. Daños y perjuicios de los granos. Nos metemos ya en profundidad acerca de lo que producen esta plaga en la masa o en la materia prima almacenada. Otro aspecto importante a tomar en cuenta son los daños causados por los insectos roedores a los granos almacenados. Estos son clasificados en dos categorías que ocasionan un perjuicio inmenso al almacenamiento, lo que se conoce como daños directos y daños indirectos. Si hablamos de daños directos, tenemos que decir que se definen cuando, o mejor dicho, el daño directo sucede cuando los insectos consumen el grano, lo que causa pérdida de peso, reducción de la germinación, menor cantidad de nutrientes, disminuyendo así su cotización en el mercado. Otro daño directo ocurre por la contaminación de las heces fecales y los residuos formados por las polillas y los cuerpos de los insectos, o parte de los mismos, como veníamos diciendo. Entonces, en este caso, fundamental, si consumen el grano, lo que causa la pérdida de peso, poder germinativo, reducción de la cantidad de nutrientes y disminuyendo así su cotización. Daños indirectos. ¿Cuáles son los daños indirectos que nosotros podemos llegar a tener? Son el calentamiento, la humedad, la transmisión de parásitos a las personas, en el caso de las micotoxinas y animales, el rechazo al producto por los compradores. Los granos pueden calentarse como resultado directo de un ataque intenso de insectos. Las altas temperaturas estimulan a los insectos a una mayor actividad, lo que ocasiona nuevos focos y continúa así hasta que toda la masa de grano se encuentra a una temperatura elevada y completamente infestada, que es lo que nosotros hasta el momento sabemos. ¿Sí? Los daños de las plagas, o mejor dicho, los daños que las plagas ocasionan en los granos pueden ser catastróficos. ¿Sí? Fíjense en las imágenes estas características de pérdida, de reducción de peso, de poder germinativo, de nutrientes, que en este caso ocasionan las plagas. Los daños y los perjuicios que originan los roedores en los granos almacenados son tan graves como en los casos de ataques de insectos. Los roedores encuentran una irresistible y abundante fuente de alimento en el interior de una gran bolsa de plástico llena de grano, ya sea una bolsa de 50 kilos, ya sea un silo bolsa. Rompen la superficie tensa de la bolsa que derrama el grano y deteriora la calidad en su interior.
Se requiere entonces de un permanente monitoreo para reparar los daños ocasionados. En el caso de los silos bolsas ya hemos hablado que nosotros como operadores debemos monitorear, controlar, analizar si es necesario trashilar, tomar las muestras y llevárselo al perito clasificador de granos para que determine si es necesario sacar el grano de la bolsa y avisar a un supervisor. Bueno, controles preventivos que nosotros podemos tener. Dentro de los mecanismos para mantener un control de todas las plagas antes mencionadas, que son tan diversas, podemos mencionar 3 tipos, ¿sí?, de controles preventivos que ya hasta el momento hemos hablado. Lo que es la limpieza de la infraestructura del almacenamiento, la prelimpieza del grano y el monitoreo de inspección, que hasta el momento son palabras que nos resultan familiares por haberlo visto en la parte de almacenamiento. Limpieza de silos y celdas. Previo al almacenaje de los granos, es indispensable la limpieza profunda tanto del almacén como de las áreas adyacentes al mismo, incluyendo todos los equipos que forman parte de este procedimiento o de este proceso en particular, pues de no hacerlo pueden quedar restos de granos, polvo, insectos, entre otros, que provoquen una indeseable infestación de los granos. También deben colocarse trampas para roedores y utilizar envolturas resistentes a la penetración de insectos. Esta resistencia dependerá del material utilizado, de su espesor, del sistema de cierre o costura de tales envolturas. Entre los más resistentes están hojas de aluminio, película de polietileno, etcétera, que son utilizados en el caso puntual, ¿sí?, algún polímero especial de lo que son las trampas para roedores. Prelimpieza del grano, algo que nosotros vamos a ver como segunda etapa en lo que denominamos acondicionamiento. Se hace con la finalidad de reducir la cantidad de granos dañados e impurezas y así mejorar la aireación cuando están almacenados. Conjuntamente, los especialistas recomiendan realizar la práctica de descorazonado del silo, y esta práctica consiste en vaciar aproximadamente un 3% del silo, luego de llenado para eliminar el corazón del material fino y así mejorar el pasaje de aire durante la inyección de aire. Ahí lo que vemos es un sistema, una torre de prelimpieza en el cual consta de prelimpieza neumática, de sistema de aspiración, de zarandas que permiten eliminar esas materias extrañas para poder, de alguna manera, antes, o mejor dicho, luego de la fumigación, completando esta etapa parcial de acondicionamiento, mejorar, ¿sí?, la aireación, la respiración de los granos y así, de alguna manera, ir disminuyendo la supervisión de los mismos, ¿sí?, producto a que van estando en condiciones para ser almacenados de manera segura. Monitoreo e inspección. Hasta el momento ya sabemos, sí, que el monitoreo de los granos es importante para determinar la infestación y los resultados del método de control. El monitoreo, es decir, las termometrías de inspección son muy importantes, además de cuándo y dónde se colocarán las trampas para insectos y cuándo se realizará el análisis de las mismas. También la importancia de disponer de los sistemas de aireación que funcionen y que tengan un mantenimiento adecuado. Esto quiere decir que es necesario que cuando se lo requiere utilizar funcionen de manera adecuada y si no, que se pongan fuera de servicio para poder hacer el mantenimiento que corresponde para poder disponer de esta barrera de seguridad al momento de necesitar. La aireación de granos es una de las técnicas utilizadas en la post cosecha para manejar el grano y reducir la incidencia de ataques de insectos principalmente. La aireación de granos consiste esencialmente en circular aire en condiciones de temperatura y humedad ambiente a través de la masa de granos y de esta forma extraer calor de la masa de granos y consecuentemente enfriar la masa de granos almacenada. Esto se hace con el objetivo de reducir la temperatura de ese ambiente y hacerlo lo menos propicio posible para el desarrollo de insectos, una de las causas principales de pérdida de granos en post cosecha. Esta es una técnica que se utiliza desde hace mucho tiempo y requiere un conocimiento de algunos factores importantes para hacer un uso correcto de esta técnica.
Esto quiere decir enfriar el grano en un tiempo razonable, prudencial, para no permitir el desarrollo de insectos, hacerlo con un bajo consumo de energía eléctrica, que es lo que consumen los ventiladores que se utilizan para circular ese aire, y plantear objetivos que sean razonables de temperatura para el lugar y la época del año y el grano el cual estemos tratando de enfriar. Estas técnicas de manejo de granos por aireación toman mayor importancia cuando estamos en un contexto en el manejo de granos en post cosecha en el cual tenemos una alta demanda de los consumidores de alimentos por alimentos de alta calidad y sobre todo inocuos, o sea que no vean afectada la salud de los consumidores y con un bajo impacto ambiental. Estas demandas de los consumidores traccionan los mercados y a su vez esos mercados traccionan las regulaciones de comercialización. Entonces, esta presión de los consumidores y los mercados y las regulaciones hacen que esta técnica, que resulta muy efectiva para prevenir el ataque de insectos y que no tiene ningún riesgo de contaminar o de generar algún problema de salud en los potenciales consumidores de esos productos, retoman mucha importancia. Esta técnica, la aireación, es una de las técnicas principales que nos permiten un control de insectos con un bajo impacto ambiental, con un bajo riesgo de perjudicar la comercialización de ese grano y reducir o hacer un uso razonable de los insecticidas químicos que son normalmente utilizados en la post cosecha. Entonces les recuerdo el curso. Bien, método sugerido para el control de plagas. Dentro de los métodos nosotros tenemos dos posibilidades, ¿sí? Una vez ocupados los almacenes o las celdas o los silos, surge el proceso de control para asegurar que todo lo aprendido hasta el momento sea de manera satisfactoria. ¿Qué quiere decir? Que todo lo aprendido, todo lo visto, toda la etapa de recepcionamiento, la descarga, el transporte, el almacenamiento temporal en esos silos sucios, húmedos o en celdas, ¿sí?, de gran porte, necesitamos conocer estos dos métodos que tienen que ver con el método físico y el método químico. El método físico no habla de lo que es, por ejemplo, la aireación, que hasta el momento ya conocemos, en aquellos lugares donde las condiciones climáticas nos permiten mantener los granos a baja temperatura utilizando aireación, se puede utilizar la refrigeración artificial, como ya lo hemos visto. Dependerá de la planta de que si es viable o no. Si vamos desde el punto de vista económico, no es viable. Esta consiste en la utilización de equipos generadores de frío que proveen un caudal de aire a una temperatura y una humedad relativa que favorece la conservación del grano. No elimina los microorganismos, lo que sí regula su actividad de reproducción. Se entiende que por debajo de los 17 o los 15 grados se mantiene vivo, pero no se eliminan, y de los 15 o 17 hacia arriba se mantienen en una situación o un parámetro de reproducción que generan los famosos focos de infestación. Es necesario llevar a cabo la medición periódica de la temperatura de los granos en varios puntos de la estructura del almacenamiento para establecer cuándo aplicar la aireación o no, porque va a depender de la humedad también. De esta manera se pueden mantener los granos por debajo de la temperatura de desarrollo de los insectos de manera inocua. Bien, una vez que el grano ingresó al silo o a la celda, la medida de prevención de los insectos más importante es el enfriado por medio de la aireación con aire ambiente y o refrigeración artificial. Esto sería como una especie de alternativa, vuelvo a repetir. El objetivo es enfriar el grano lo antes posible y mantenerlo posteriormente por debajo de los 15 o los 17 grados, ya que las bajas temperaturas pueden ayudar a evitar el desarrollo de los insectos en el granel. Para lograrlo, hay que instalar controladores automáticos de aireación que, programados correctamente, permiten acortar los tiempos de enfriado y ahorrar energía fundamentalmente, ¿sí?, como hemos aprendido en la unidad de almacenamiento. Con la aireación se ahorra energía eléctrica, en cambio la refrigeración artificial requiere un elevado uso de la misma, por eso es costoso, por eso es inviable en nuestra región. Atmósferas modificadas sería también otra alternativa a lo que es la aireación. Este método para la eliminación de insectos consiste en alterar la composición atmosférica normal de la instalación de almacenaje. Normalmente cuando hay movimiento libre de aire, entre el interior y el exterior de la estructura de almacenaje, la composición de la atmósfera es relativamente constante, compuesta por un 78% de nitrógeno,
20,9 o 21% de oxígeno y un 0,03% de dióxido de carbono. Si los porcentajes de oxígeno y de dióxido de carbono cambian sustancialmente, se logra el efecto de control. ¿Qué quiere decir? Esto, por ejemplo, se utiliza como inertización en aquellos lugares donde hay que hacer una tarea, por ejemplo, un trabajo en caliente, un tanque de combustible o de aceite, donde hay riesgo de incendio. Entonces, como es complicado tratar de sacar uno de los elementos que puede originar el incendio, que en este caso dentro del triángulo de fuego tenemos lo que es el aire o el oxígeno, lo que es la fuente de ignición, es decir, la chispa, lo que va a producir un posible incendio, y por otro lado el combustible. Entonces, eliminando uno de esos tres elementos, tenemos la, la posibilidad de evitar que se produzca un incendio. En el caso de un tanque de combustible se usa la inertización para por sofocación, reemplazar el aire y así poder realizar una soldadura, un amolado y que no tengamos una explosión. Es un fenómeno muy utilizado, se utiliza como un agente extintor, es inertización, en el cual a través de la sofocación del reemplazo, ¿sí? Al ser más pesado el gas que se utiliza que el aire lo reemplaza, ¿sí? Se logra esta eliminación del oxígeno. En el caso de los granos, es una alternativa porque elimina el oxígeno que utilizan las bacterias y los microorganismos para poder reproducirse o vivir. Entonces, sería en algún momento se hicieron ensayos en nuestra región, pero también sigue siendo una metodología cara la instalación, los sistemas de inertización, cañerías, alarmas, sensores, la carga de los tubos, la capacidad del almacenamiento. Obviamente también tiene que ser un lugar estanco, porque si es un lugar donde se va a escapar el gas, que se utiliza en este caso dióxido de carbono, ozono o algún gas por el estilo, si tiene que ser una barrera estanca, tiene que ser un espacio confinado lo más estanco posible y que no se escape el producto que se va a utilizar y que por ende es muy caro también. Por eso es complicado en nuestra región. Para que una instalación se considere operativa como para realizar un tratamiento de atmósfera modificada, debe estar lo suficientemente hermética, estanca. A nivel mundial se observa una fuerte tendencia a implementar atmósferas controladas para el tratamiento curativo de los granos. ¿Cuál es la desventaja? Muy costoso. Requiere que las instalaciones sean estancas, herméticas, provisión de este gas, las instalaciones, factores que hacen además engorrosa su implementación. Por tratarse de una alternativa de control muy prometedora, mucho trabajo de investigación se está desarrollando para poder mejorarla y difundirla masivamente. Se han hecho pruebas, pero no es un proceso que no es viable por estas características. Otra de las posibilidades es calor, que técnica solo aplicable para el trigo y consiste en aplicar aire caliente a alta velocidad, 60 grados centígrados durante 3 minutos. La alta velocidad que posee la masa de aire caliente hace que el grano quede suspendido y de esta forma elimine los insectos. Esta medida es utilizada desde hace muchos años de manera consistente en varios países del mundo y en varias instalaciones con total efectividad en relación al control de insectos. Sin embargo, hay que llevarla a cabo con las precauciones adecuadas, ya que una distribución no uniforme del calor puede causar estratificación de temperaturas, tanto en forma horizontal como vertical dentro de la instalación, ¿sí? Un aire tiene que ser filtrado, controlado, porque si le estamos agregando humedad, estamos haciendo todo lo que no es favorable a la tendencia del cuidado del grano, ¿sí? Lo que se ve acá son instalaciones de calor, donde a través de cañería, ese aire caliente se inyecta a través de rociadores, conductos, ¿sí? Aspersores, ¿sí? O ventiladores que chocan con la masa del grano. Otra posibilidad es ozono, también al igual que el dióxido de carbono, se usan bajas dosis suficientes para eliminar insectos. Presenta las desventajas de eliminar los insectos sin dañar la calidad de los granos o los alimentos tratados y además no daña al medio ambiente. Es muy eficiente para la eliminación de olores, hongos, bacterias y en menores dosis. También un sistema carísimo. Si bien son alternativas, acá nosotros las vemos como alternativas, ¿sí? Es un sistema que hoy no se utiliza. Sí, es el caso, por ejemplo, de este punto E de las redes antipalomas. En algún momento en nuestra región se han utilizado sistemas de ultrasonido con la idea de- de hacer perder el sentido de, de vuelo, de noción de las palomas, como para tratar de espantarlas de los lugares donde estaban esos sensores. En los últimos años se empezó a implementar la utilización de redes antipalomas o de mallas metálicas, ¿sí? Mallas callivas que se denominan, para evitar que las palomas puedan
o pájaros a hacer nido en estos lugares donde estamos descargando la materia prima, como ser la descarga de camiones, lugares donde tenemos el almacenamiento. Entonces, por ese motivo son muy aplicables en nuestra región y el funcionamiento es muy bueno y muy aceptable y bueno, el costo de mantenimiento, inclusive de instalación, es muy bajo. Métodos químicos. Así como vimos los métodos físicos, están los métodos químicos, entre ellos la fumigación, la aspersión de un producto fitosanitario para lograr esa actuación y la eliminación de estos microorganismos. Un método más utilizado en nuestra actualidad consiste en usar productos químicos capaces de eliminar todos los estadios de desarrollo de los insectos, incluso los de las plagas primarias. Según las regulaciones internas de nuestro país, no se puede comercializar granos con insectos vivos. Por lo tanto, esto significa que en Argentina la industria de manejo de granos tiene que prever el tratamiento de los granos para eliminar los insectos. En líneas generales, tenemos una serie de baterías de insecticidas químicos. Algunos son líquidos, otros son sólidos y otros son gases fumigantes. El uso de estos insecticidas de manera correcta en el marco de un programa de control integrado de plagas son una herramienta fundamental, porque hoy en día no podemos todavía efectuar un control, es decir, 100% de mortalidad, sin el uso de estos insecticidas químicos. Pero sí tenemos una serie de herramientas que nos permiten minimizar el uso de insecticidas y de esta manera reducir la presión de uso de insecticidas químicos. Ahora bien, por un lado tenemos una regulación que nos indica que tenemos que hacer un control de insectos, pero por otro lado tenemos otras regulaciones que nos indican que los residuos de insecticidas en los granos no deben superar ciertos límites. Es lo que se denomina límite máximo de residuos. En Argentina está establecido cuáles son los límites máximos de residuos para los diferentes insecticidas que utilizamos. Pero cuando salimos a los mercados de exportación, estos límites máximos de residuos pueden ser menores que los que tenemos nosotros reglamentados en nuestro país. Por lo tanto, se puede dar la situación que nosotros hacemos un control de plagas totalmente legal para lo que es nuestra realidad, pero cuando salimos con nuestro producto al mercado de exportación estamos fuera de las condiciones que nos van a exigir. Esto genera muchas tensiones en los mercados de granos, rechazos de mercadería, problemas logísticos, etc. Por lo tanto, desde el INTA y la unidad integrada. Bien, perfecto. Eso también es importante saber de todo este control que existe, porque no es solamente que se fumiga y ya está, o se realiza una aspersión de un producto y demás. Hoy se utilizan muchísimos que inclusive dejan muy poquitos residuos con el paso de los días. Producto del aire, del ambiente, se disipan. Entonces, existe una gran gama de estos productos que cuando se realiza la aspersión en los lugares que puntualmente se fumigan, no se puede circular durante 12 o 24 horas, dependiendo el producto. Nosotros como operadores no podemos andar por los túneles, ¿sí? Son productos que nos pueden generar dolores de cabeza, alguna dolencia, alguna descompostura, no más de eso, pero se entiende que cuando se utilizan en la planta se pide la hoja de seguridad, y si son nocivos para nosotros que trabajamos en la industria, no deberían utilizarse. Entonces se avisan a todos los sectores cuando se va a realizar la aspersión, se ponen cartelerías en los lugares para que la gente, el operador que ande cerca sepa. Nosotros como operadores tenemos la función o el rol de supervisar, así como en la parte de la descarga de los silos bolsa, nosotros supervisamos que se realice de manera adecuada, que no tengamos inconveniente, ¿sí? Acá lo mismo, supervisamos que la empresa que lo realice, valga la redundancia, de la manera correcta, y que se lleve a cabo de la mejor manera para lo que es el proceso que tenemos en la planta. Están viendo en las imágenes pastillas de fosfuro de aluminio pH 3, o lo que se conoce normalmente como fosfina, que está prohibido su utilización por ser un producto mortal. Más allá de eso tenemos
el conocimiento de que el camionero durante el trayecto del acopio a la planta lo suele utilizar de manera ilegal para matar los bichos. De hecho, acuérdense que producto de la utilización de este material, de este fosfuro de aluminio, existe la posibilidad de que si lo detectamos en el calado a través de los diferentes detectores de gases, tengamos que rechazar el camión. Hubo épocas donde los camiones se ponían en cuarentena para que con el aire, el viento era mejor, se disipen durante varios días, pero hoy es un motivo de rechazo producto a que se atenta contra la integridad física y la vida de las personas que trabajamos en la planta. Por eso van a observar que cerca de los establecimientos de las plantas o de las playas donde se dirijan los camiones, antes de ingresar suelen dejar, o sea, se estacionan al costado, abren las boquillas y suelen dejar montañitas de cereal con el residuo de estas pastillas, porque si en la planta lo detectamos, es mercadería rechazada producto de esta situación. Aparte, hay una disposición que el uso de agroquímicos en camiones está prohibido, disposición 383, que no se permite que se pastillen o se utilicen productos como la fosfina, que está penado y que, bueno, puede llevarlo a la muerte. Hemos tenido antecedentes en nuestra región de camioneros que lamentablemente por falta de comunicación, por querer asegurar la carga, y en esta época de frío generalmente, más que nada porque el gas que se genera producto de la reacción de la pastilla con el aire es un gas rastrero, es un gas que es más pesado que el aire. Entonces en el caso del camionero en esta época de frío, cuando están las playas de estacionamiento que se cierra completamente en su cabina, ¿sí? Es donde más propenso a tener inconveniente con estas pastillas está, por esta mortalidad que ofrece, y que por eso también está penado y está controlado, ¿sí? En el caso de los roedores, las famosas estaciones de cebo son primordiales en toda la planta para poder controlar estos, estos roedores, ¿sí? Bueno, la importancia de esta unidad tiene que ver con el conocimiento de la plaga, ¿sí? La identificación de la misma, el umbral de infestación, técnicas de control integrado, la prevención y fundamentalmente el monitoreo. ¿Qué podemos resumir de esta unidad para no hacerlo tan extenso? Es que es importante, ¿sí?, limpiar exhaustivamente las instalaciones de acopio, o sea, las celdas y los hilos de almacenamiento y el equipo de manejo de granos, desinfectar, ¿sí?, los depósitos con insecticidas residuales, respetando estrictamente todas las instrucciones de las etiquetas, la hoja de seguridad para evitar problemas de inocuidad, seguridad y medio ambiente, establecer una política de recepción del grano libre de insectos, por eso los granos cuando ingresan con insectos vivos se rechaza también. Realizar la prelimpieza del grano, que es lo que vamos a ver a continuación, esta segunda etapa de acondicionamiento, en donde utilizamos ciertos equipamientos mecánicos para empezar a separar cosas, metales, piedras, material fino, granos partidos, ¿sí? Con alternativa no obligatoria, aplicar un insecticida residual sobre el grano si esta será almacenado por un periodo mayor a 2 meses, descorazonar el silo, enfriar rápidamente mediante una aireación o refrigeración artificial, si es que se puede, hasta 17 grados menos. También cuando nosotros veamos embarque vamos a ver que también la materia prima, o el producto final es embarcado y se cierran las bodegas, antes de realizar ese cierre se tienen que fumigar, agregar algún producto, porque entiendan que el traslado dura meses y meses, desde el puerto de nuestra región hasta ciertos países, ¿sí?, asiáticos y demás, ¿sí? Monitorear la presencia de insectos, identificar los insectos encontrados, planificar con tiempo la medida de control de los mismos, realizar la fumigación con algún producto, ¿sí?, especificado y adaptado y que no sea nocivo para nosotros, habilitado para realizar el procedimiento, respetando todas las instrucciones de seguridad y los plazos estipulados, ¿sí?, de funcionamiento o de duración de la aspersión, la efectividad, mejor dicho, ¿sí? Es como decir, bueno, este producto funciona durante 12 horas, entonces vamos a dar 16 horas en donde por estos túneles, por esta cinta, no va a tener que venir nadie, no va a tener que andar nadie, ¿sí? Eso por un
por un lado. Bien, hasta acá llegamos con esta unidad de control integrado de plagas. Recuerden que es la primera etapa en este camino hacia el acondicionamiento de los mismos. Es fundamental, por eso la importancia, por eso la temática del conocimiento. No se vuelvan locos con respecto a los productos que se utilizan, porque son aprobados por el Departamento de Seguridad Industrial en las diferentes plantas. Recuerden que las plantas aceiteras son plantas normalmente controladas, donde hay una seguridad, donde los productos, donde los elementos que se utilizan están certificados, y si no están aptos no se pueden utilizar, por ende no ingresan a la planta. ¿Sí? Comento esto para que sepan, para que tengan una noción básica de por qué este control integrado de plagas, de por qué tenemos que atacar la infestación de los microorganismos, de las bacterias, ¿sí? de los hongos, de los mohos, de los roedores, de micotoxinas, de las palomas, ¿sí? Tratando de tampoco generar un daño a lo que es la fauna y al medio ambiente, ¿sí? Así que seguimos. Próxima unidad vamos a estar viendo lo referente a esta segunda etapa del acondicionamiento, que tiene que ver con la limpieza previa a la etapa de secado si es que es necesaria, ¿sí? Y que bueno, es fundamental también conocer. Así que avanzamos.